Muy bien, empezamos el reboot de temas. El primer tema es backtracking y en honor a mi primer entrenador, Marco, vamos a ver backtracking 2 semanas. No, mentira. Bueno, empezamos rápido. Esta cochina no me gusta mucho la nueva interfaz, así que... Ah, ya. Ok. Backtracking. Ahí está. Bueno, el backtracking, si nos basamos principalmente en su significado en inglés, significa retroceder. Retroceder, pero no solamente retroceder, sino bueno, retroceder explícitamente en el camino por el cual has avanzado. Por eso es back de atrás y tracking de justamente por donde estuviste, ¿no? Porque esto tiene entre comillas origen etimológico en rastreo o camino. Y bueno, esto es prefijo de retroceder, ¿no? Entonces el fundamento del backtracking es algo así como que nosotros vamos a definir un camino a seguir y probablemente tengamos que retroceder dentro del mismo camino. Entonces, ¿con qué finalidad uno retrocede desde el mismo camino, no? O sea, imagínense que están en un juego, acá, digamos, están en el nivel cero, o al menos en un punto cero, y ustedes van a avanzar, y bueno, en la mayoría de juegos actuales, bueno, casi no conozco juegos actuales, pero en la mayoría de juegos de plataformas hay diferentes rutas en las que uno puede tomar, y lo que existen también son bueno, los muy valiosos checkpoints. Entonces uno puede decir algo así. Esto de acá considerémoslo como que son partes del mapa. Y digamos, ¿no? Que pusiste un checkpoint en el punto uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, digamos, coloca un checkpoint en un punto del mapa e intenta avanzar a la siguiente ubicación, pero muere durante el trayecto, no lo regresan al punto original, lo regresan al último checkpoint que ha registrado. Entonces, ¿eso qué es lo que, al menos en términos prácticos para el juego, qué permite esa, esa mecánica? Permite dos cosas. Primero, que el jugador no esté con miedo a que cada vez que avance se va a borrar su progreso. En segundo lugar, le da un poco más de dinamismo porque justamente ya dejando de lado el hecho del progreso, tendríamos que recorrer una menor distancia. Por lo tanto, la cantidad del... Bueno, en general, el progreso del juego va a ser muchísimo más rápido. Y justamente por eso mismo, el jugador, o en todo caso, la dinámica del juego no va a hacer que el jugador se aburra. Entonces, técnicamente la técnica del backtracking, valga la cacofonía, lo que nos permite hacer es esto, hasta cierto punto. Intentar aprovechar todo lo que nos permite el retroceder solamente un paso. No retroceder todo para volver a correr por el mismo camino hasta un paso antes. Entonces, este ejemplo del videojuego puede que les suene un poquito raro, no soy mucho de hacer analogías, pero es importante en el sentido de que nosotros, cuando vamos a armar o resolver algún tipo de problema, siempre vamos a intentar analizar lo que se llama un conjunto de candidatos a solución, ¿no? De manera muy particular, cuando nos piden optimizar algo, es decir, hallar el máximo de algo, hallar el mínimo de algo, contar, etcétera. Bueno, la verdad es que en contar no se puede, solo máximo mínimo. Uno intenta generar todos los posibles candidatos a solución y luego evaluar, ¿no? Es algo así como que supongamos que nuestro conjunto, ¿qué pasó? Que nuestro conjunto de candidatos es S, entonces una solución con búsqueda completa justamente lo que hace es for cant
inx, algo así, supongamos que es Python, no sé. Y decimos sans es igual al máximo, suponiendo que sea máximo la respuesta, o mínimo, suponiendo que nos pidan el mínimo, entre ans y una función evaluada en can, ¿no? Esa función lo más natural es que es una función de costo o previamente definida, ¿no? Y algo más o menos así tendría que ser. Entonces el tema con el backtracking es que evita este for. O sea, el backtracking evita hacer esto. De manera que vamos a definir, o en todo caso vamos a intentar plantear la idea de construcción. Construcción de los candidatos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos dicen, ya, tú tienes un valor n, un entero n, para ser más precisos, positivo, y nuestra respuesta es una permutación del 1 al n? Entonces, ¿cómo lo haríamos, cómo resolveríamos este problema eh, si lo hiciéramos con algún for o con algún while? O con algún bucle de manera general. Pueden asumir que tienen a disposición las funciones del STL. ¿Cómo harían esta parte de generar todos los casos, todos los posibles candidatos de solución? Miren, ustedes han puesto de color azul STL. Si no me responden esto, no tuvieron por qué poner de color azul STL. Next permutation, pues. Existe una función del STL que te da justamente la siguiente permutación lexicográfica. Esto sería con un do while, ¿no? Primero creas tu vector, que sea la permutación identidad. Y luego haces un do while, ¿no? Do while, uy, while next permutation. Y listo. Ahí acá dentro del do while es donde colocan, ¿no? El cálculo de la función y luego la maximización o minimización como se desee. Ahora, el único problema con esto es que tu complejidad, tu complejidad es explícitamente n factorial por el costo de cálculo, ¿no? Bueno, costo de f. O sea, de calcular la función de costo. Vaya la redundancia. Pero no puedes reducir eso. Es decir, siempre va a ser eso. Siempre va a ser esa complejidad. De hecho, si no recuerdo mal, el generar todas las permutaciones, aún con el next permutation, tendría que ser n factorial por n. No recuerdo bien, la verdad. Creo que no, es n factorial nomás. Entonces, es muy fácil usar el next permutation, pero te garantiza que tu complejidad no la vas a poder mejorar. Es decir, no vas a poder descartar ninguna solución de buenas a primeras. Todas las soluciones o los posibles candidatos a solución van a tener que ser evaluados. Y eso en problemas donde n factorial por costo de f explícitamente es grande, pero si pudiéramos reducirle en alguna fracción no tan pequeña, pase, estaríamos en un problema. O sea, en algo como que supongan que esto no pasa, esto da TLE, pero esto de acá
da accepted. O sea, lo dividimos entre 4 y pasa en tiempo, supongan eso. Entonces, esa es una de las dificultades de usar el Next Permutation. Es muy cómodo, pero ya, no puedes hacer nada más. Estás obligado a iterar sobre cada permutación posible. Entonces, acá es donde nos preguntamos o comenzamos a pensar en una alternativa. ¿Qué pasó? No escribe. Ah, disculpen. Am, ahora el tema de la alternativa. Lutz, claro que sí. Eh, una alternativa que debemos pensar es algún método que de todas maneras pueda, ojo ahí, pueda, no que genere, que pueda generar, que es diferente. Que genere quiere decir que estás obligado a generar todas. Que pueda generar quiere decir que en el peor de los casos, si todas las soluciones candidatas tienen sentido, entonces vas a generarlas todas. Pero si no todas tienen sentido, vas a generar solamente las necesarias hasta cierto punto. Y acá es donde nace la alternativa de construcción, ¿no? Nosotros sabemos que una permutación es una secuencia de n elementos. Bueno, estas son las posiciones y acá van a ser el elemento en la posición 1, 2 y en la posición n, ¿no? Entonces, si es una secuencia, nosotros podemos generar la secuencia a mano. Es decir, colocamos el primer elemento, luego colocamos el segundo, y así hasta que el último elemento será fijo, ¿no? Porque bueno, si ya colocaste los n-1, los n-1 primeros, solo tienes uno para colocar en la última posición. Sin embargo, eh, esto técnicamente debería tener la misma complejidad que el Next Permutation, hasta cierto punto, pero lo importante acá es que si tú en, digamos, en los primeros tres elementos de la permutación que has construido, ya te das cuenta que no tiene sentido, entonces puedes simplemente decir, bueno, si acá ya no tiene sentido, ¿por qué voy a seguir procesando? Ahí nomás lo corto y me regreso al estado anterior. Y eso nos va a permitir generar las soluciones que tengan sentido. Solamente esas. No vamos a generar todas de manera absoluta. Entonces, eh, supongamos lo siguiente. Queremos todas las permutaciones, solamente por decirlo así. Consideremos todas las permutaciones con a lo mucho dos inversiones. Supongamos n igual a 4, ¿ok? Para tampoco tener que escribir tantas. Entonces acá dice a lo mucho, no, vamos a ponerle una inversión, una inversión. A lo mucho necesitamos una inversión. ¿Qué cosa es una inversión? Son dos posiciones, tal que la posición que está a la izquierda tiene un mayor valor que la posición que está a la derecha. Es decir, la relación entre los valores de esas posiciones es opuesta a la relación de las posiciones. Si no me entendieron, es I menor que J con A de I mayor que A de J. Entonces, ¿qué pasa con la construcción? Vamos a ver. Inicialmente tenemos una permutación vacía y de acá partimos. Entonces vamos a tener cuatro posibilidades, cuatro posibles caminos, en los cuales obviamente vamos a agregar el 1, el 2, el 3 y el 4 respectivamente, para ir formando las permutaciones, ¿no? Las permutaciones candidatas. Primero 1, luego 2, 3, 4.
En el caso del uno solamente tenemos tres posibilidades porque ya colocamos el uno, que son 2, 3 y 4. Acá 1, 2, 1, 3, 1, 4. Luego el 2 tiene el 1, 2, 3. El 3 solo tiene 1, 2, 3, 4. El 2 también tiene 1, 2, 1, 2, 4. Y este tiene 1, 2, 4, 3. Bueno, 1, 2, 4, 3 no tiene más de una inversión, solo tiene una inversión entre las posiciones 3 y 4. El 1, 3, por ejemplo, puede irse al 1, 3, 2 o al 1, 3, 4. Y bueno, el 1, 3, 2 se va al 1, 3, 2, 4. Y acá también solamente hay una inversión. Bueno, el 1, 3, 4 se va al 1, 3, 4, 2, el cual tendrá que ser descartado y bueno, a partir de ella no tendríamos por qué hacer nada. Sin embargo, no afecta mucho porque esta ya es la permutación final. Acá, por ejemplo, el 1, 4 puede irse al 2. 1, 4, 2. Puede irse al 3. 1, 4, 3. Y ojo que acá ya tenemos una inversión. Así que técnicamente la siguiente tendríamos que ignorarlo si genera una permutación más, una inversión más. Y bueno, este acá también lo tendremos que ignorar. Y este acá 1, 4, 3, 2 también lo ignoraríamos, ¿no? Hasta ahora estamos descartando tres permutaciones así nomás. Estamos descartando tres permutaciones de frente. Luego para el 2, bueno, podemos colocar un 1. O sea, 2,1. Y bueno, de ahí cualquiera de las dos deberían funcionar, excepto el 4, 3, ¿no? Pero pongamos por ejemplo el 4. ¿Qué pasa si colocamos primero el 4? Primero tenemos como candidato 4,1. Tenemos 4,2. Tenemos 4,3. De este 4,1, sea quien sea que le pongas adelante, el 4 ya es mayor que ese. Así que va a generar una permutación, que una inversión más a la que ya se tiene. Eso quiere decir que acá vamos a cortar y no vamos a tener más recursiones. Lo mismo con este, lo mismo con este. O sea, nos estamos bajando muchas permutaciones candidatas a partir de que colocamos al inicio el máximo valor posible. Entonces ya no estamos generando todo esto y nos estamos ahorrando ejecución, ¿no? Estamos ahorrando tiempo ahí. Entonces, más o menos esta sería la idea que, o en todo caso la justificación de por qué el backtracking es importante. Sin embargo, esto en realidad no justifica tanto el backtracking en sí. Eso justifica que la idea de construir los candidatos a solución es muchísimo mejor que generarlos automáticamente. Entonces, ¿por qué backtracking? La respuesta a por qué el backtracking es importante es por el hecho principal de que uno de manera un poquito, o bueno, en la mayoría de problemas es fácil retroceder, pero costoso avanzar. Ahora, bueno, de manera general podríamos decir que retroceder no es tan costoso como avanzar. O sea, es igual de costoso, digo, no es más costoso que avanzar, es igual de costoso o menor. Entonces, por ejemplo, hay algunos problemas, como bueno, el anterior. Para generar una permutación podríamos decir lo siguiente, ¿no? Empiezo con un vector vacío, luego pongámosle que le agrego el 4, y tengo el 4 ahí. Luego del 4 supongamos que le agregamos un 2. Luego del 2 le agregamos un 3.
Acá ignoren el hecho de las inversiones, esto es solamente un ejemplo de construcción. Ya no estamos en el contexto de, de que haya una sola inversión a lo mucho. Y luego el uno, ¿no? Entonces, técnicamente, en un vector, para agregar un elemento al final, hacemos un pushback. Y si queremos quitarlo, hacemos un popback. Eso quiere decir que para irme de 4-2-3 al 4-2-3-1, le pongo un pushback. Y para regresar tengo un popback. Ambos son O de 1 de manera amortizada, ¿no? Y obviamente hacer un popback es menos costoso que hacer tres pushbacks, porque si no tendría que volver a construir todo esto y bajar al siguiente nivel. O bueno, en todo caso podríamos decir ya regreso acá y luego regreso acá con otro popback al 4-2 y luego pruebo de nuevo con 4-2-1, ¿no? Con otra posibilidad. Pero una vez más, hacer un solo popback sigue siendo muchísimo menos costoso que hacer dos pushbacks. Entonces la idea sería llevar este vector por referencia. Ahora, puede ser por referencia o de manera global. Cualquiera de los dos funciona. Entonces, lo importante es que construir un paso o avanzar un paso es casi igual de costoso o más costoso que retroceder un paso. Casi siempre es igual. Casi siempre es igual de costoso. Ahora, ojo que también hay casos en donde no se va a poder retroceder. Hay casos en donde no se puede retroceder. Un ejemplo, cuando tomas máximo. O sea, cuando tienes que avanzar y mantener algo así con máximos o con mínimos, eso no puedes hacerlo porque no hay elemento inverso de máximo o mínimo. Si fuese suma, si fuese producto, hasta cierto punto se puede, ¿no? Si tienes producto de números que no sean cero, puedes dividir. Suma, resta. Pero, por ejemplo, máximo o mínimo no existe, ¿no? Ahora, acá vamos a asumir que los problemas que vamos a pensar se pueden resolver con backtracking. Entonces lo importante es esto, ¿no? El llevar los valores por referencia. No solamente para que sea menos costoso, porque si no lo llevas por referencia se tiene que crear una copia completa de tu objeto y luego usar esa copia durante la ejecución. Y como técnicamente vas avanzando, se crean múltiples copias y por ende te demoras muchísimo tiempo. Creo que casi, digamos, como que le vas al cuadrado tu propia complejidad. Es importante llevarlo por referencia y por global. Como dije, por temas de memoria y por temas de rendimiento. Entonces, hasta acá todos entienden el concepto de backtracking y por qué se tiene que manejar bien. A ver, codeen un ocho reinas ahorita. No, mentira. Ok. Entonces, vamos a ver algunos problemas que técnicamente se deberían poder resolver con backtracking. Vamos a ver el problema de la mochila. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. Cuando es global ya no se usa referencias. No, bueno, si es global, ¿por qué usarías referencia? A ver, problema de la mochila. El problema de la mochila es un problema clásico que tiene n objetos, o bueno, que son representados por pares BI y BWI. BI es el valor, BWI es el peso, y una mochila con peso, bueno, una mochila con capacidad C. Y tu meta es elegir algunos objetos
tal que la suma de sus pesos sea menor o igual que C y la suma de sus valores sea el máximo posible, ¿no? Así es técnicamente la definición del problema de la mochila. Es un problema, si no recuerdo mal, en NP. O sea, no se puede resolver en tiempo, no se puede resolver en tiempo polinomial, pero es verificable en tiempo polinomial, si no recuerdo mal la definición. Entonces, vamos a asumir que el n es pequeño. Vamos a asumir que el n es pequeño, es hasta 20. Que si ponemos más grande, vuela. Ahora, tenemos un problema puesto en bandeja. Hay que intentar resolverlo. Para empezar, ¿qué naturaleza tiene nuestra solución? O sea, ¿qué cosa es? ¿Es una secuencia? ¿Es un entero? ¿Es un grafo? No sé. ¿Qué cosa es nuestra respuesta? Una secuencia. No, nuestra respuesta es un entero. Pero podemos obtener dicho entero en base a una secuencia. Eso sí. Claro, bueno, es que lo que el problema nos pide es la máxima suma de valores. Pero de manera general se puede construir una secuencia que nos dé dicho valor, ¿no? Ok, construiremos una secuencia. Ahora mi pregunta es, ¿cómo armamos esa secuencia? O sea, ¿qué estructura contiene ello? Bueno, más que contiene, contempla ello. O sea, nuestra secuencia, ¿qué cosa va a representar? Los elementos que se toman. En palabras matemáticas, en términos matemáticos, ¿qué sería? Un subconjunto, claro que sí. Ahora el tema es, ¿cómo construimos un subconjunto? Está un poco raro, ¿no? No es tan evidente como construir un subconjunto. ¿Podríamos reciclar un poquito la idea de la permutación?
Sería cambiar cómo se generan los nuevos estados. Por ahora cada estado habría máximo dos nuevos. Uno si se toma y el otro donde no. Muy bien. Respondiste antes de que les pusiera la imagen de Jimmy Neutron diciendo piensa, piensa, piensa. Y sí, tienes razón. Ahora el tema de la elección por cada uno de los elementos es si lo agrego a mi subconjunto o no lo agrego a mi subconjunto. Por lo tanto, en cada uno de los conjuntos, en cada una de las posiciones, tenemos dos opciones, ¿no? Y bueno, eso nos obliga a tener una complejidad de 2 a la n como mínimo. 2 a la n por algo. Todavía no sé qué cosa es ese algo. Va a depender mucho de cómo definamos nuestra propia implementación o recursión. Entonces, técnicamente acá vamos a hacer algo como que inicialmente tenemos un subconjunto vacío. Luego tenemos dos opciones, que es tomar o no tomar. En el caso de no tomar, seguimos con un conjunto vacío. En el caso de que sí tomemos, tenemos un subconjunto 1. Y así consecutivamente hasta el n. No voy a dibujar todas las ramificaciones porque es exponencial, así que por ahí va la idea, ¿no? Entonces, lo interesante es que el backtracking se relaciona muy intensamente con, con la recursión, como había dicho hace un rato. Porque nosotros podemos plantear un proceso recursivo de construcción. Y de esta manera podemos aprovechar el backtracking al máximo. Porque lo único que tendríamos que hacer es hasta cierto punto sería definido como f. Acá tenemos lo que sea. Luego, bueno, si ya terminé, evalúo y comparo. En caso contrario, sería algo así como for x en opciones. Bueno, ahí es opciones de transición, ¿no? Luego, luego planteamos, no sé, pues no, cambiamos. Bueno, cambiamos los parámetros en base a x. Lo ejecutamos con los nuevos parámetros. Y luego deshacemos el cambio, ¿no? Y listo, ¿no? Técnicamente eso debería poder ayudarnos a tener una idea de que casi siempre vamos a tener este tipo de recursión. Podríamos decir que es hasta casi una plantilla del backtracking. Y bueno, en base a esto es que podemos comenzar a implementar algunas cositas. ¿Están listos para ver la parte de código? Muy bien. Quiero que adivinen lo siguiente. Este signo de interrogación, ¿en qué se va a convertir? Les voy a dar tres opciones. O de 1, O de n, O de n cuadrado. ¿En qué se va a convertir ese signo de interrogación? ¿En qué creen que se vaya a convertir? Ok, a dar ahí C O de n. O de 1, dice Cooper. ¿Por qué votan? ¿Por qué vota la gente?
¿Qué votan? ¿Quién creen que tenga la razón? ¿Cooper o Adara? La respuesta más natural que puedo darles es... Sí, para la mochila. Estamos ahorita viendo ese problema. La respuesta que tengo que para darles es que depende. Así que hasta cierto punto los dos están en lo correcto, pero obviamente si puedes o de uno es, ¿no? La respuesta de manera general es o de uno. Si te piden reconstruir la respuesta, lo más cómodo es ODN. Bueno, así que vamos a leer. Bueno, vamos a asumir que tenemos este tipo de lectura. La verdad, no estoy basándome en ningún problema ni nada de eso. Vamos a asumir que nos dan valor y peso después. Y bueno, ahí tenemos nuestro ANS definido de manera global. Y obviamente antes de eso vamos a definir nuestro backtracking. Nuestro backtracking como mínimo tiene que llevar la posición. Y vamos a indexarlo en cero porque me gusta indexar en cero las cosas. Así es. Am, ahora les voy a hacer una pregunta interesante. Aparte de la posición, que obviamente es un, es un parámetro obligatorio, porque si no, no sabes dónde estás parado, ¿qué otros parámetros pondrían? Y quiero que me definan algunas cositas, ¿no? Como qué tipo de parámetro y si lo llevo por referencia o no, algo así. Posición y qué más llevo. Por si acaso, Jimena, estamos viendo problema en la mochila usando backtracking. El peso que puede ser como máximo hasta el momento. Ok. ¿Y eso con qué valor lo inicializo? O sea, ¿qué pongo acá al costado del cero? ¿Pongo cero? Pone C, ¿no? ¿Necesito llevar algo más? ¿Necesito llevar algo más? ¿O quieren modificar algo en el código? ¿Cómo lo plantearía? Quiero escuchar opiniones. Recuerden, no hay respuestas cerradas.
En este caso literalmente no hay respuestas cerradas, ya que ya sabemos la solución. Es un tema de estilo. ¿Cuál es la pregunta? Considerando el hecho de que solo vas a llevar posición y... o bueno, en general, considerando el hecho de que tienes que resolver el problema con backtracking y ya sabes más o menos de qué va la recursión, ¿cómo lo implementarías? Porque, por ejemplo, ahorita, sin que se den cuenta, ya les he impuesto el hecho de que backtracking es una función de tipo void. Pero ustedes pueden decirme, bueno, yo lo haría de tipo long long para que me vuelva la respuesta o por el estilo. Quiero sus propias opiniones. ¿Cómo lo harían ustedes? Ok, Adara dice que el valor acumulado hasta ahora también podría llevarse. O sea, podríamos ponerle acá un cero también. Yo le pongo en void casi siempre. Bueno, sí, es muy común tener las funciones de backtracking con void. Sin embargo, en este caso sí necesitamos el valor acumulado, ¿no? Porque si no lo vas a tener, si no vas a devolver el valor en tu función, tienes que llevarlo dentro. Entonces tenemos void backtracking, in post, in left, vamos a decir porque bueno, es la capacidad restante. Y bueno, vamos a poner long long, sum, que va a ser la suma de valores. En ustedes tranquilamente pueden ponerle acá sum igual a 0 y ya no ponen nada acá. Entonces, bueno, obviamente si estamos en la posición igual a n, ya que estamos indexados en 0, simplemente maximizamos, ¿no? Ans, max, ans y sum. Y regresamos, no pasa nada. Ahora, siempre tenemos la posibilidad de ignorar este elemento, ¿no? Avanzamos con el mismo left y con el mismo sum, no pasa nada. De hecho, este es uno de los pocos problemas en donde no pasa nada si no llevas por referencia los valores porque es O de 1. No son vectores que son de tamaño de n. Y por último, solamente, y acá es donde comenzamos a hacer cortes, solamente vamos a considerar el tomar el elemento actual si la capacidad restante es mayor o igual que el peso de esta posición. Bueno, acá sería backtracking, post más 1, left menos b de post, sum más b de post. Y listo. Así tendríamos un backtracking que resuelve el problema de la mochila. Ahora, y por esa razón voy a poner esto, en vez de ponerlo así, lo voy a poner así. Consideremos este caso. Tenemos knapsack y lo vamos a ejecutar. No, claro, 25 pongámosle. Entonces yo quiero que vean un caso troll. Vamos a poner generador troll. Y lo pondría a mano, pero es mucho para escribir, así que voy a hacer un código que genere ese caso. Consideremos que la capacidad sea 10 a la 9 y que el n sea 20. ¿Está bien esto? Sí. Entonces vamos a imprimir cada uno de los objetos. Primero es valor, vamos a ponerle i. Y segundo es el peso. Consideremos el caso en el que todos los objetos tienen peso exactamente igual a la capacidad. Es más, pongámosle que es peso menos 1, para que solo puedas elegir uno de los objetos a lo mucho. Y si solo puedes elegir uno de los objetos a lo mucho, técnicamente solamente tienes O de n candidatos que tienen sentido. Sin embargo, la solución, si es que no cortas nada, iteraría sobre los 2 a la n casos. Y tendremos que modificarlo un poco más incluso. Es más, vamos a ponerle capacidad 10 a la 7 para no modificarlo tanto. Ahí está. Sin embargo, vamos a notar que con ese if que le hemos agregado al código, este caso
no hace que se demore tanto. De hecho, creo que es de los casos en los que se demora menos, probablemente. Miren, generador troll. Caso troll. Imprimimos el caso primero para verificar. Ah, no le puse el inline. Ok, ahí pueden ver. No puedo usar dos objetos al mismo tiempo, así que se van a tener que anular. La respuesta ahí es 20 claramente. Y vamos al código de Knapsack ahora. Vamos a medir el tiempo. Y para medir el tiempo en Ubuntu, existe la función time, para nuestra suerte. Vamos a ver cuánto se demora nuestro código en el caso troll. Ok, no pasó nada. Y si le agregamos esto, demora más o menos la mitad. Y encima el otro da una respuesta incorrecta porque no le hemos agregado esto, ¿no? If left mayor o igual que 0, hacemos esto. Así tendría que ser, ¿no? Para que funcionen los dos casos. Ahí está, ¿no? Ahora sí los dan bien la respuesta, sin importar si agregamos o no agregamos el if, ¿no? Sin embargo, este caso, de todas maneras, hubiese pasado sin problemas en el código original, porque es 2 a la n de todas maneras. O sea, 2 a la 20 es 10 a la 6, no pasan mucho, la verdad. Pero ¿qué pasa si yo le agrego el n a 30? 2 a la 30 no pasa, ¿no? No debería pasar, sería 10 a la 9 más o menos. Ahora, para nuestra suerte, como no estamos en una competencia oficial, podemos simplemente generar el caso y hacer algunos experimentos con él. Imprimimos el caso para revisar. Ahí está, hasta el 30. Y vamos a ver qué sucede con nuestro knapsack sin el if, sin romper. Probando todos y cada uno de los casos posibles. Debería demorarse algo de 4 segundos, tal vez 8 segundos. Vamos a ver cuánto se demora. Aunque podría demorarse un poquito más, hasta 10 segundos creo que podría demorarse. Ahí está, casi 10, ¿no? Y no sé por qué ha dado... Ah, es que ahora sí es... No, tampoco es long long, ¿o sí? What? Ah, que he declarado mal esto. Vamos a poner 50. Ahora sí, vamos a medir el tiempo. Ok, casi 10 segundos. Y si le agregamos esta línea del if, quiero ver cuánto se demora. Mi conjetura es que se va a demorar demasiado o muchísimo menos a comparación del otro. Sin importar que sea 30 y que la complejidad sea O de 2 a la n. Como pueden ver, ha sido lineal. Esa es la potencia. Bueno, en realidad no lineal, va a ser n cuadrado. Esa es la potencia de colocar correctamente los puntos de corte cuando uno hace un backtracking. Ahora, obviamente en este caso existen soluciones, o bueno, existen casos de prueba en los que sí se llega a hacer 2 a la n. De manera muy particular cuando la respuesta es meter todos los objetos. Aunque se pueden hacer ratoneadas por otro lado. Pero se nota una gran diferencia, ¿no? Particularmente en este caso. Entonces, el backtracking, su meta es mejorar la fuerza bruta común y corriente.
La fuerza bruta común y corriente que no se puede optimizar de manera directa. Esa fuerza bruta es la que si le divides entre 3, la divides entre 2 o entre 4, pasa de time limit exceeded a accepted. Para eso existe el backtracking. Eh, entonces tendríamos así la solución. Lo voy a regresar a como estaba antes. ¿Hasta acá todo claro? Muy bien. Ahora quiero cubrir, y para eso es que vamos a revisar un problemita. No es en Problem Solving Paradigms, ¿dónde está Recursive Backtracking? Acá está. Yo quiero 8 reinas. ¿Dónde están mis 8 reinas? No veo mis 8 reinas. Acá hay Back to the 8 Queens. No recuerdo cuál es esta. Ya, esta sí es. Dice, de vuelta a las 8 reinas. Se te da un tablero de ajedrez de 8 por 8, obviamente, en donde hay 8 reinas colocadas de manera aleatoria. Cada una de esas 8 reinas están en diferentes columnas, lo que significa que no se están atacando de manera vertical. Sin embargo, algunas de ellas pueden estarse atacando de manera horizontal o diagonal. Recuerden que una reina se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha y en diagonal incluso. Tenemos que mover las reinas de manera que ninguna de ellas se ataque entre sí. Dice, no podemos mover cualquiera de las reinas de manera vertical y un movimiento consiste en mover una reina de una fila a otra. Es decir, no es la distancia, es un movimiento moverla, simplemente. Y bueno, acá nos dan algunos casos. Y bueno, la respuesta es 7 para ambos. Ya sabremos, ya veremos por qué. No sabemos todavía. Pero de manera muy directa, ese problema es problema de las 8 reinas, ¿no? El nombre mismo lo dice. El cual justamente, como nos acaban de decir, es un problema en el que tenemos un tablero de ajedrez y se nos pide, al menos en el problema de las 8 reinas original, contar de cuántas maneras podemos colocar 8 reinas en el tablero sin que se ataquen mutuamente. Entonces, una vez más, una solución constructiva tendría que ser la mejor opción, ¿no? Por ejemplo, el conjunto solución completo, o bueno, el conjunto de candidatos completo, ¿de qué tamaño sería? Ocho, 8 a la 8, el conjunto de candidatos. ¿Por qué 8 a la 8?
Sí, pero eso es el problema original. O sea, el problema que hemos leído. Ahí estamos en el problema de las ocho reinas. O sea, no estamos en el problema de Luga, estamos en el problema de las ocho reinas. ¿Por qué es 8 a la 8 el conjunto de candidatos? Porque son ocho columnas. ¿Qué tiene que ver que sean ocho columnas? ¿Por qué es importante que hayan ocho columnas? Porque son ocho columnas y cada columna tiene ocho filas. ¿Ya? ¿Pero qué tiene que ver que en cada columna tenga ocho filas? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo afecta eso a la respuesta? Yo quiero poner mis ocho damas. No sé. No sé por qué las columnas y las filas, bueno, la cantidad de filas que tenga cada columna tenga que afectar. Por las posiciones. ¿En qué sentido? A ver, Cooper.
S9 configuración. Sí, sí, sí es. A ver, Cooper. Sí, sí es 8 a la, sí es 8 a la 8. Sí es 8 a la 8. Lo que has dicho está bien. Lo que no me gustaba es cómo lo has querido explicar. Porque imagínate que estás en una competencia en equipo, que bueno, se acerca a la regional, como dije, y le quieres explicar la solución o la idea a alguien que no ha leído el enunciado. Entonces ahí lo único que te faltó decir para convencerme por completo es decir que, como mínimo, las reinas tienen que estar en diferentes columnas o diferentes filas para que nos ataquen. Y eso estaba en el enunciado. Pero podríamos decir de manera muy, de manera, como así, de manera muy trágica, que no es algo de conocimiento general. Pero sí, está bien. 8 a la 8 es una de las cotas, de las mejores cotas, ¿no? Podríamos decir que esta es la mejor cota. Obviamente la peor cota es combinatoria 64 en 8, ¿no? Que es simplemente agarrar 8 posiciones cualquiera y colocar ahí las damas. Muy bien, tenemos 8 a la 8 como mejor cota y esto, ¿cómo nos ayuda? Porque técnicamente 8 a la 8 no es tan grande, ¿no? ¿Cuánto es 8 a la 8? Casi 2 por 10 a la 7. Menos. Mucho menos. Ahí está. Entonces nosotros tranquilamente podríamos intentar analizar cada uno de esos posibles candidatos, ¿no? Ahora, tenemos que colocar reinas, ¿no? No, le voy a decir damas, porque no se llaman reinas. Colocamos damas. ¿Cómo hacemos la construcción? ¿Cómo construimos un candidato a solución? Y acá hay que tomar en consideración que vamos a tener que guardar cada uno de esos candidatos, o bueno, cada una de las soluciones posibles, ¿no? Para poder luego comparar con cada uno de los casos de prueba que se nos da. Que técnicamente sería comparar el costo de el costo de uno de una de las soluciones es igual a la cantidad de posiciones que tienen valor diferente, ¿no? A lo que a la secuencia de consulta. ¿Cómo construimos alguna solución? ¿Y qué complejidad podríamos llegar a tener? ¿Cómo sería el proceso de construcción
de una solución para el problema de las 8 reinas. Ya. Entonces, ¿qué sería? Bueno, tendrías que dar la posición y las reinas de las posiciones anteriores. Por lo tanto, tendríamos un int y un vector, ¿no? Un vector int para las posiciones. Ahora, en este caso, obviamente, como estamos manteniendo, como vamos a mantener un vector, ahora sí necesitamos o bien lo hacemos global o bien lo llevamos por referencia, ¿no? Puede ser algo así. Bueno, obviamente no tiene sentido en absoluto generar múltiples veces el mismo conjunto de datos, que sería las soluciones al problema de las 8 reinas. Así que vamos a ejecutarlo una sola vez antes de leer todos los datos. Vamos a decir, vamos a mantenerlo de manera global, que es más cómodo. Vector in queens y vector in solutions. Entonces tenemos un backtracking ahí. Luego que nos dice que vamos a leer hasta el end of file, por lo visto. Entonces, mientras scan, no sé, QDI, no QD0. Acá declaramos vector int QD8. Y le damos el resto de posiciones. De hecho, vamos a poner n. Y vamos a poner constant n igual a 8. Esto por el hecho de que es más cómodo en términos de tipeo, es más rápido escribir una n que subir a escribir un 8, considerando que la mano derecha casi siempre está en la zona inferior del teclado. Ya es un tema de, de estrategias de tipeo. Y vamos a ir leyendo. QDI. Y bueno, vamos a imprimir acá case, porcentaje de, 2 puntos, porcentaje de, ¿no? Y acá va a ser caso más. Y obviamente acá sería solve de Q. Por ahora tenemos bien definido nuestro main, solo tenemos que plantear las otras funciones que nos falta declarar. Post, ahora no tenemos, como no estamos usando el vector por referencia, simplemente está fuera. Post igual a n, solutions.emplaceBack queens y return. Lo bueno del backtracking es que a medida que avanzas, como estás garantizando que la solución es válida hasta el punto, cuando llegas a la última posición, o en todo caso cuando ya terminaste de procesar todo, se garantiza que la solución es válida. Entonces acá nos vamos a desde igual a 0 hasta n, y luego vamos a j hasta post. Claro, no, el i sería mi fila. Y esto de acá sería el col1, ¿no? La columna 1. Y acá obviamente vamos a decir que si queens de col1
es igual a row, porque en el vector vamos a llevar la fila como argumento. Es decir, la yésima posición va a tener qué valor de fila está la reina de la yésima columna, ¿no? Entonces si queens de col1 es igual a row, mandamos continue porque no es válido. Y otra manera es que se estén atacando diagonalmente, ¿no? Y para que se estén atacando diagonalmente, la diferencia en X tiene que ser igual a la diferencia de Y. Entonces queens de col1 menos row es igual a post menos col1. Ahora en el primero pongo apps porque no sé cuál es mayor, pero en el segundo, bueno, col1 es menor que post. Continue. Caso contrario, queens en placeback o pushback, cualquiera de los dos. Solo que en placeback es más rápido. Luego backtracking, post más 1. Acá está, ¿no? Insertamos o efectuamos la modificación con el valor row. Llamamos a la función recursiva. Y luego deshacemos el cambio, ¿no? Popback. Listo. Ahora nos falta definir la función solve. Y acá lo que vamos a hacer en la función solve es tomar en consideración que nosotros estamos indexando en 0, cosa que no está haciendo la consulta. La consulta indexa en 1. Por lo tanto, primero vamos a hacer esto, x menos menos, y después vamos a iterar sobre cada una de las posiciones, ¿no? Auto en solutions. Vamos a tener una respuesta que sea, bueno, no in max, vamos a ponerle n de frente porque, bueno, 8 es lo máximo que podemos tener como respuesta. Y vamos a decir que ans es el mínimo entre ans y cost de IQ. Y en cost vamos a definirlo llevando dos vectores por referencia. Y simplemente vamos a iterar cada posición. Si A de I es diferente a B de I. De hecho podríamos poner acá un XOR. Pero no, poner diferentes más como ans más más. Return ans. Esto es para poner en una línea, también podríamos hacerlo así. O así. Es un tema de estilos. Está, y luego devolvemos ans. Digo, nos faltaría sería declarar el int caso, ¿no? Que acá lo estoy usando sin haberlo declarado. Luego compilamos a ver si no tenemos ningún error y luego podemos, si no hay ningún error, ejecutamos el caso de prueba. Case 1.8, case 2.8. Interesante. Interesante. Esto se da porque en Solutions no se ha agregado nada. Y es interesante. Error. Ah, ok. Acá no era esto, acá es valid. Si esto acá es igual, valid es false. Si esto acá también es igual, valid es false. Y este es acá afuera. Pero si es que no es válido, mandamos continue. Ahora sí. Sí, me había confundido, no tenía que poner eso dentro del segundo for. El segundo for es solamente para verificar si la posición de fila que le quiero agregar ahora a la nueva reina es válida. Buena nueva dama, es válida. Si no es válida, no hacemos el cambio. Si es válida, efectuamos el cambio y vemos qué sucede después. Y ahora sí. 7 y 7. Caso 1, 7, caso 2, 7. Entonces, bueno, vámonos al UVA. Vamos a mandar porque me sale un anuncio. Copiamos el código y lo vamos a pegar. Se va más 11 obviamente, ¿no? Aquí en Home podemos ver acá arribita las submissions y acá está, accept. Cero con 0,000 segundos. Lo interesante es que para el caso de 8 reinas, o bueno, 8 damas, hay solamente 92 soluciones válidas. De hecho, hay incluso menos soluciones válidas si consideramos el isomorfismo, ¿no? Porque técnicamente
Si consideramos que las rotaciones, o sea, si tú agarras una configuración y agarras otra, y una la puedes obtener rotando cada 90 grados la otra, entonces son isomorfos, debería ser incluso menos. Entonces, ¿está claro cómo se implementa el problema de las ocho damas? Me siento raro diciendo problema de las ocho damas sabiendo que se me enseñó diciéndome ocho reinas. Sí, ¿qué dicen los demás? Y les paso el ID1 con el código. Bueno, por lo pronto, quiero que ustedes implementen este problema por su cuenta. Tienen 20 minutos, porque ya se volverían las 9. Y, y ese es importante porque los va a hacer sufrir un poquito probablemente. Pero una vez que lo pasen, o sea, una vez que obtengan el accepted, van a sentirse que han evolucionado hasta cierto punto. Esta vez va a ser sin ayuda. Y siento que en estos 20 minutos probablemente no terminen de implementarlo, así que sus avances los veríamos la siguiente clase. Igual vamos a estar acá los 20 minutos para ver si a alguien le sale antes y me calla la boca.
cómo van con sus implementaciones. En porcentaje. 80%. Ojo ahí. ¿En 5 minutos lo acabas? ¿O nos vamos a nuestra casa nomás? Obviamente es simbólico porque supone que ya estamos en nuestras casas. Ok, cerramos la tienda. Bueno, la siguiente semana, que el viernes vamos a completar ese problema. Háganme acordar que tenemos que resolver ese problema y vamos a ver algunos más. Ya no necesariamente 8 reinos, sino de backtracking en general. ¿Ok? Voy a tener la grabación, no hay mucho más que decir.